Antes de empezar, quiero que hagas algo. Solo un momento. Piensa en alguien que te irrita. Puede ser alguien de tu vida cotidiana, un familiar, un compañero de trabajo, una persona de tu entorno que hace ciertas cosas que te sacan de tus casillas. No tienes que buscar al más odiado. Basta con alguien cuyo comportamiento te produce una reacción que parece desproporcionada, que vuelve una y otra vez, que no puedes soltar tan fácilmente como sueltas otras cosas. ¿La tienes? Ahora piensa en ese comportamiento concreto, eso específico que hace, la forma en que habla de sus logros, la forma en que necesita tener siempre la razón, la forma en que no cuida lo que dice, la forma en que se comporta de manera egoísta sin darse cuenta, la forma en que manipula sin reconocerlo. O quizás algo más pequeño, su impuntualidad, su desorden, su necesidad de atención constante. Tienlo claro en la mente, porque lo que vas a aprender hoy va a cambiar completamente la forma en que lees esa reacción que acabas de sentir. Lo que te molesta en los demás no es solo información sobre ellos, es, casi siempre, información sobre ti, sobre algo que vive en tu interior, que todavía no has reconocido, que todavía no has integrado, que todavía no te has permitido ver. Los maestros budistas lo llamaban de distintas formas a lo largo de siglos de estudio de la mente humana. Pero todos llegaban a la misma observación. El mundo exterior es un espejo del mundo interior. Y lo que vemos con más claridad e intensidad en los demás suele ser exactamente lo que tenemos mayor dificultad en ver en nosotros mismos. Esto no significa que todo lo que te molesta de alguien sea simplemente un reflejo tuyo y que la otra persona no tenga ningún problema real. El budismo no es tan simple. Hay una distinción importante que vamos a hacer durante este vídeo. Pero la primera y más transformadora verdad es esta. La intensidad de lo que te molesta en otro, el grado en que eso te afecta, te perturba, te obsesiona, es directamente proporcional a la profundidad con que ese algo también existe, aunque sea en otra forma, dentro de ti. Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 enseñanzas budistas sobre la ley del espejo interior. 7 claves para convertir lo que te molesta en los demás en la información más valiosa que puedes tener sobre ti mismo. Quédate hasta la 7ª, porque es la que confirma, de la forma más concreta posible, que el trabajo de mirarte en el espejo funciona. Suscríbete si este canal te está dando algo real. Y comparte este vídeo con alguien que esté cargando con la irritación de otra persona sin entender del todo por qué le afecta tanto. Ahora vamos. Antes de las 7 enseñanzas, quiero darte el marco conceptual que hace que todo lo que viene tenga más profundidad. En psicología moderna, el concepto de sombra fue desarrollado por Carl Jung, aunque la observación que está detrás tiene raíces mucho más antiguas. Jung identificó que los seres humanos tenemos una tendencia a rechazar, negar y reprimir las partes de nosotros mismos que no encajan con la imagen que queremos tener de nosotros mismos, y que esas partes reprimidas no desaparecen, se van a lo que él llamó la sombra, el lado oscuro del inconsciente que no vemos en nosotros, pero que proyectamos constantemente sobre los demás. Buda, sin usar ese vocabulario, describió el mismo fenómeno con una precisión que anticipa siglos de psicología. Enseñó que la mente humana tiene una tendencia natural a proyectar hacia afuera lo que no puede tolerar dentro, que lo que juzgamos con más severidad en los demás suele ser la expresión de algo que llevamos dentro y con lo que no hemos hecho las paces, no siempre en la forma exacta en que lo vemos fuera, pero sí en su esencia.
¿Por qué funciona así? Porque mirar algo que no nos gusta en los demás es mucho más cómodo que mirarlo en nosotros mismos. Ver la arrogancia en otro no duele. Ver la propia arrogancia exige una honestidad que el ego resiste. Ver la cobardía en otro es fácil. Reconocer la propia cobardía requiere soltar la imagen que tenemos de nosotros mismos, y el mecanismo de proyección, que ocurre de forma completamente automática, sin que nadie lo decida, nos permite criticar fuera lo que no podemos tolerar dentro. Las 7 enseñanzas que siguen son una guía para entender ese mecanismo, aprender a reconocerlo cuando opera y convertirlo de una fuente de irritación y conflicto en una de las herramientas más poderosas de autoconocimiento que existen. Porque cada vez que alguien te molesta intensamente, te está ofreciendo, sin saberlo, un mapa hacia algo dentro de ti que merece atención. Empecemos por la observación más básica y más incómoda de todas. Cuando alguien hace algo que te irrita, la interpretación habitual es que el problema está en lo que esa persona hizo. Y en un sentido superficial, eso es verdad. La otra persona hizo lo que hizo. Pero hay una pregunta más interesante que señalar hacia afuera. ¿Por qué eso específico te afecta a ti de esa forma específica? ¿Por qué la misma cosa que te saca de tus casillas deja a otra persona completamente indiferente? Si la irritación fuera puramente sobre el comportamiento externo, todo el mundo debería irritarse con lo mismo. Pero no ocurre así. Hay personas que no pueden soportar la impuntualidad y otras que la gestionan sin mayor problema. Hay personas que se desestabilizan ante la crítica y otras que la procesan y siguen. Hay personas para las que la arrogancia ajena es insoportable y otras que simplemente la notan y siguen adelante. La diferencia no está en el comportamiento que viene de fuera, está en lo que hay dentro de cada persona que lo recibe. Buda lo enseñó con una imagen muy directa. El mismo sol ablanda la cera y endurece el barro. Lo que cambia no es el sol, es la naturaleza de lo que recibe su calor. 2 personas ante el mismo comportamiento difícil tienen reacciones completamente diferentes, porque lo que ese comportamiento activa en cada una es diferente. Y lo que activa en ti es información sobre ti, no sobre quién lo provocó. Esto no significa que la otra persona no tenga responsabilidad sobre sus acciones. Significa que la intensidad de tu reacción específica ante ese comportamiento específico es tuya, te pertenece. Y cuando la tratas como información propia, en lugar de como una respuesta puramente justificada por lo externo, se convierte en algo valiosísimo. Los maestros budistas practicaban un ejercicio específico para desarrollar esta perspectiva. Cuando algo les molestaba de otra persona, antes de hablar o de actuar, se hacían una pregunta interna: ¿de quién es esta reacción? La respuesta casi siempre revelaba que la reacción era completamente suya, nacida de algo propio, aunque el detonador hubiera venido de fuera. Y esa propiedad de la reacción era el punto de partida de todo el autoconocimiento que seguía. Esta enseñanza existe para evitar el malentendido más frecuente cuando se habla del espejo interior. La idea de que todo lo que te molesta en los demás es simplemente tu proyección y que, por lo tanto, el comportamiento de la otra persona no tiene importancia. Eso no es lo que el budismo enseñó, y no es la verdad. Hay comportamientos genuinamente dañinos, injustos o irrespetuosos que merecen ser nombrados y atendidos, no solo mirados hacia adentro.
Si alguien miente de forma sistemática y eso te molesta, no estás necesariamente proyectando tu propia tendencia a mentir. Estás respondiendo a algo que objetivamente rompe la confianza. La distinción que los maestros budistas hacían es más sutil. No es sobre si el comportamiento externo existe o no. Es sobre la intensidad y la persistencia de la reacción. La pregunta clave es esta. ¿Tu reacción ante ese comportamiento es proporcional a lo que objetivamente ocurrió? ¿O es mayor que lo que la situación parece justificar? ¿Puedes notarlo, nombrarlo y seguir? ¿O se queda contigo, vuelve, te obsesiona, te produce una irritación que sientes en el cuerpo y que no puedes soltar? Cuando la reacción es proporcional, es una respuesta. Cuando es desproporcionada y persistente, es una proyección. No siempre es fácil distinguir entre las dos, pero la pregunta honesta de ¿cuánto de esto tiene que ver con lo que hizo y cuánto tiene que ver con lo que activó en mí? Es la mejor brújula disponible. Y hacerse esa pregunta con honestidad, en lugar de quedarse solo con la certeza de que la otra persona está mal, es el inicio de todo el trabajo que las enseñanzas siguientes desarrollan. Esta es la enseñanza más profunda y también la más incómoda. Y la razón por la que incomoda tanto es que señala directamente hacia las partes de nosotros mismos que hemos decidido, conscientemente o no, que no existen. Hay cosas sobre nosotros mismos que no podemos tolerar ver. Quizás aprendiste muy pronto que ser egoísta era inaceptable y desde entonces has construido una identidad completamente opuesta, la de la persona generosa que siempre da. Pero el egoísmo no desapareció, se fue a la sombra y ahora aparece fuera. El egoísmo que ves en los demás, que no puedes tolerar, que te produce una irritación que ninguna otra cosa produce, es el espejo de lo que niegas en ti mismo. O quizás aprendiste que la debilidad era peligrosa y te construiste como alguien fuerte que nunca necesita ayuda. Pero la vulnerabilidad no desapareció, se fue a la sombra. Y ahora las personas vulnerables a tu alrededor te desesperan o te irritan de una forma que no terminas de entender, porque esa vulnerabilidad que ves en ellos es exactamente la que niegas en ti. Buda enseñó que lo que reprimimos no desaparece, se desplaza, y se desplaza siempre hacia el exterior, donde podemos criticarlo con la comodidad de quien señala algo ajeno. El trabajo de integrar la sombra, de reconocer que lo que niegan en ti también es parte de ti, aunque no lo expreses de esa forma, es uno de los más liberadores que existe. Porque cuando reconoces que esa cualidad que tanto te irrita también vive en ti, aunque sea en versión diferente o latente, ya no puedes juzgarla con la misma severidad. Y cuando el juicio se afloja, la irritación también. La pregunta que esta enseñanza propone no es fácil. ¿Qué características de las personas que más me irritan podrían ser versiones de algo que yo también tengo pero que me niego a ver? No hay que responderla de golpe. Hay que quedarse con ella el tiempo suficiente para que llegue algo honesto. Y hay algo que los maestros budistas señalaban sobre este proceso que resulta liberador. Que reconocer la sombra propia no implica actuar desde ella. Puedes reconocer que la tendencia al egoísmo existe en ti sin convertirte en alguien egoísta. Puedes reconocer tu vulnerabilidad sin quedarte en ella. La integración de la sombra no es una rendición a lo que niegas, es simplemente un acto de honestidad que te permite dejar de gastarte energía en mantener la negación. Y la energía que se libera cuando dejas de negar algo de ti mismo es enorme.
Hay un calibrador muy preciso para saber cuán profundamente vive algo en tu interior que todavía no has integrado. La intensidad de tu reacción cuando lo ves en los demás. Una molestia ligera que notas y sueltas suele señalar hacia algo relativamente superficial. Un tema que ves en el otro, pero con el que no tienes una relación particularmente conflictiva dentro de ti. Pero cuando la reacción es intensa, cuando se queda, cuando vuelve aunque quieras soltarla, cuando produce una indignación que va más allá de lo que la situación objetiva parece justificar, ahí hay algo más profundo, señalando. Los maestros budistas observaron que la ira en particular rara vez tiene que ver completamente con lo que la disparó. Tiene una historia, viene de una acumulación, y cuando la historia es larga, cuando la herida que está detrás tiene raíces profundas, la irritación ante ciertos comportamientos en los demás funciona como un detonador. Algo pequeño llega, encuentra la herida, y la explosión o la persistencia de la molestia es proporcional al tamaño de esa herida, no al tamaño del detonador. Esto explica por qué la misma persona puede reaccionar de formas completamente diferentes ante el mismo comportamiento en momentos distintos de su vida. Cuando la herida está activa, cuando el tema está sin resolver, la irritación es intensa. Cuando se ha trabajado, cuando la herida ha sanado aunque sea parcialmente, el mismo comportamiento ya no produce el mismo impacto. No porque la otra persona haya cambiado, porque el calibrador interior cambió. La práctica para esta enseñanza, cuando notes que algo te irrita de forma intensa o persistente, en lugar de analizar solo lo que hizo la otra persona, dirige parte de la atención hacia adentro. ¿Qué se activó en mí? ¿Qué herida más antigua tocó este momento? ¿Hay algo aquí más viejo que esta situación? Esas preguntas no siempre tienen respuesta inmediata, pero hacerlas con honestidad y sin apresuramiento empieza a mover algo. Hay personas que viven en un estado de juicio casi permanente sobre los demás, no como algo que eligen conscientemente, como el modo predeterminado desde el que procesan el mundo. Cada persona que conocen pasa por un tribunal interior que evalúa, clasifica, critica. Ese tiene este problema, aquella hace aquello mal, la otra es demasiado esto o insuficientemente lo otro. Ese estado de juicio constante tiene una función que raramente se examina. Es una forma muy eficiente de mantener la atención fuera de uno mismo. Mientras el foco está en lo que está mal en los demás, nunca llega a posarse en lo que está sin resolver dentro. El juicio sobre el otro es, en ese sentido, una distracción que se siente como algo justificado, como simplemente ver la realidad con claridad, pero que en realidad está evitando la mirada más difícil, la que va hacia adentro. Buda señaló esto con una precisión que sigue siendo contemporánea. La persona que vive señalando los errores ajenos rara vez tiene tiempo ni energía para examinar los propios. Y esa es exactamente la función que cumple. No es una coincidencia que las personas más duras en el juicio sobre los demás sean frecuentemente las más resistentes a recibir retroalimentación sobre sí mismas. Porque el mecanismo que usa la crítica como escudo funciona en ambas direcciones, hacia afuera y hacia adentro. La invitación de esta enseñanza no es dejar de tener criterio. El criterio es útil. La capacidad de evaluar situaciones y comportamientos con claridad es necesaria. La invitación es a notar cuando el juicio sobre los demás se convierte en un hábito sostenido, en una ocupación permanente de la mente,
y preguntarse, ¿qué estoy evitando mirar dentro de mí mientras tengo la atención puesta en lo que está mal afuera? Hay una señal muy concreta de cuando el juicio ha cruzado de la claridad a la evitación, cuando produce alivio, cuando criticar a alguien en tu mente te produce una sensación de superioridad que, aunque breve, te hace sentir algo mejor sobre ti mismo. Ese alivio es la señal, porque la claridad no produce alivio, produce simplemente comprensión. El alivio que produce el juicio revela que había algo que necesitaba aliviarse, y eso que necesitaba aliviarse estaba dentro de ti, no fuera. Hasta aquí hemos construido el marco. Esta enseñanza es la más práctica del lote. Cómo convertir lo que te molesta en los demás en información útil, de forma concreta y sistemática. El proceso que los maestros budistas describían, adaptado a un lenguaje actual, tiene 3 pasos. El primero es el reconocimiento. Cuando notes una irritación intensa ante el comportamiento de alguien, en lugar de seguir el impulso habitual de procesar solo lo que hizo la otra persona, haz una pausa y reconoce que hay algo en ti que se activó. No para negar lo que el otro hizo, para añadir la capa de información propia al análisis. El segundo paso es la pregunta: ¿qué es específicamente lo que me molesta de este comportamiento? Nómbralo con la mayor precisión posible. No me molesta que sea arrogante, sino me molesta que hable de sus logros, como si los demás no tuvieran valor. Esa precisión es importante, porque la versión específica de lo que te molesta señala con mucha mayor exactitud hacia lo que activa dentro de ti. El tercer paso es la inversión. ¿En qué parte de mi vida yo también hago, aunque sea en versión diferente o más sutil, algo similar? No para culparte, para ver, para reconocer sin juicio que eso que te resulta tan intolerable en el otro no te es completamente ajeno. Quizás tú también hablas de tus logros de una forma que en algún nivel busca que los demás te reconozcan. Quizás también hay en ti una voz que compara y necesita sentirse suficiente. Esa versión más sutil de lo mismo que ves amplificado en el otro es lo que el espejo está reflejando. Cuando completas ese proceso, la irritación no siempre desaparece de inmediato, pero cambia de naturaleza. Deja de ser algo que te hace la otra persona y pasa a ser algo que te estás haciendo tú al no reconocerlo. Y eso, en lugar de generar más resentimiento hacia afuera, genera una responsabilidad que va hacia adentro. Y esa responsabilidad, cuando se abraza con honestidad, es el inicio del cambio real. Esta es la prueba de que el trabajo del espejo interior funciona. Y la razón por la que tantas personas que lo practican durante el tiempo suficiente describen exactamente la misma experiencia. Cuando trabajas algo en ti, cuando lo reconoces, lo integras, lo llevas de la sombra a la consciencia, lo que antes te irritaba profundamente, en los demás empieza a perder su carga. No porque el comportamiento del otro haya cambiado, porque el espejo que te lo reflejaba ya no tiene nada que reflejar. La herida se cerró. La cualidad que negabas ya fue reconocida. El aspecto de ti mismo que estaba en la sombra salió a la luz y ya no necesita verse fuera. Hay personas que trabajan durante tiempo su relación con la necesidad de aprobación, que reconocen esa necesidad en ellas mismas en lugar de solo criticarla en los demás. Y de repente, las personas que antes les resultaban insoportablemente necesitadas de atención, les producen mucho menos reacción. No porque esas personas sean diferentes, porque algo cambió en ellas. Hay personas
que trabajan su relación con el control, que reconocen cuánto les cuesta soltar y dejar que las cosas fluyan sin su dirección. Y de repente las personas controladoras a su alrededor les irritan mucho menos. La misma persona, el mismo comportamiento y una reacción completamente diferente. La única variable que cambió fue el trabajo interior. Buda lo formuló así: el sabio que se conoce a sí mismo no necesita juzgar a los demás, porque ya no los necesita como espejo. Ha aprendido a mirarse directamente. Y quien puede mirarse directamente ya no confunde la sombra propia con la realidad ajena. Esa es la promesa del espejo interior. No la desaparición del criterio, ni la aceptación de todo lo que los demás hagan, sino la liberación de la irritación constante, del juicio como modo de vida, de la energía que consume vivir, con la atención perpetuamente puesta en lo que está mal afuera. Cuando sanas lo que vive dentro, el mundo exterior no cambia, pero la forma en que lo vives cambia completamente. ¿Recuerdas a la persona en la que pensaste al principio? El comportamiento específico que te irritaba, la forma en que lo hace y que no puedes soltar. Ahora tienes 7 enseñanzas para leerlo diferente. Puedes preguntarte si la intensidad de tu reacción es proporcional o si señala hacia algo más profundo. Puedes preguntarte qué parte de ese comportamiento, aunque sea en versión muy diferente, también existe en ti. Puedes preguntarte qué habría que integrar en tu interior para que ese espejo dejara de necesitarse. Y puedes distinguir entre lo que es genuinamente dañino y merece una respuesta, y lo que es una proyección que merece atención hacia adentro. La ley del espejo interior no es un sistema para justificar el comportamiento de los demás. Es una herramienta para conocerte a ti mismo con una profundidad que ningún análisis tranquilo puede igualar, porque nadie nos revela tanto como las personas que más nos irritan, y convertir esa irritación en información en lugar de en juicio es uno de los trabajos más transformadores que cualquier persona puede hacer. Cuéntame en los comentarios si hay algún comportamiento que te irrita de forma persistente y que ahora, después de este vídeo, ves con ojos diferentes. Y si este vídeo movió algo dentro de ti, suscríbete y compártelo. Hasta el próximo vídeo.